procesos bioquímicos, fisiológicos, lumínicos, calóricos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el fondo dicho vehículo no es más que la sección superior del cuerpo físico. Más allá del cuerpo planetario con su fondo vital o mecánico, lo único que podemos hallar dolorosamente son los agregados psíquicos, que en su conjunto constituyen el mí mismo, el sí mismo. A la hora de la muerte el cuerpo denso va al sepulcro, su asiento vital o lingam, sarira, se descompone lentamente ante la fosa sepulcral en forma simultánea con el cuerpo planetario. Una vez que va a la fosa sepulcral, me refiero a la espersonalidad. Nadie nace con la personalidad definida, la personalidad es hija de su tiempo, nace en su tiempo, muere en su tiempo, no existe ningún mañana para la personalidad del muerto, se forma tal personalidad durante los 7 primeros años de la infancia y se robustece con el tiempo y la experiencia. La personalidad es energética, en el proceso de descomposición orgánica se disuelve. Primero el cuerpo planetario junto con el vital, la espersonalidad se disuelve en forma lenta, sin embargo, durante los primeros días de la disolución esa espersonalidad es descartada por la materia visible y tangible en el mundo físico. En estos instantes he sido testigo presencial de algo insólito. Todos UDIes conocen a Doña Calvita, ¿verdad? Aquella anciana, murió uno de sus hijos, el caso sucedió hace 6 meses, sin embargo en esos días en forma inusitada alguien llamó por teléfono a casa del señor esposo. Quien llamaba era precisamente el representante de una empresa, pedía referencias sobre el difunto José Luis. El señor esposo responde: ¿pero cómo? Si él está muerto hace 6 meses. ¿Cómo? Responde el que llama: estoy hablando de la empresa tal, hace 2 días se presentó él aquí a pedir trabajo porque ahora está sin trabajo, me ha dado el número de su teléfono. Nos dijo que UDIes podrían darnos referencias, lamentamos, le responde, pero él está muerto hace unos 6 meses, imposible, dice el que llama por teléfono, estoy llamando por el papel donde me dio la referencia, no puedo creer que esté jugando conmigo. Señor, tal como se lo he dicho, él murió, se quedó perplejo, pues el que llamaba se admiró, a través de la vía telefónica subió el asombro, yo entiendo que hasta el pánico. Esto lo sabemos sencillamente por la espersonalidad del muerto que durante los primeros días de la defunción y durante varios meses después traía mucho poder como para hacerse visible y tangible el mundo físico. Ya conocen UDIes el otro caso de la dama que estuvo danzando toda una noche en la pachanga, por ahí está escrito en algún libro, pero no está de más recordarlo, pues resulta oportuno. A la hora de las 3 de la mañana, término en que más o menos se suspenden las pachangas en que la gente tiene ganas de irse a dormir, pues manifestó la muchacha que quería retirarse, mas lamentaba tener tanto frío, sobre todo que no había traído un abrigo. Como veían a la joven guapa, no le faltaban naturalmente sus admiradores, pues uno de ellos le ofreció su chamarra, ella la aceptó gustosa, como quiera que aquel procedía tan gentilmente. Tenía carro, no tuvo ningún inconveniente en llevarla hasta su casa, sin embargo después de dejarla en su puerta recordó no haberle pedido que le devolviera su chamarra, sin embargo dejó el reclamo para otra vez. Ciertamente al otro día llegaba un automóvil a la puerta de aquella mansión, el joven aquel golpeaba en una forma muy natural sin suponer lo que iba a ver, grande fue su sorpresa cuando ante él salió una señora anciana. Él solicitándole su chamarra, la señora le respondió: mi nieta esa a la cual usted le prestó la prenda de vestir, está muerta hace como 1 año o algo más, usted quiere su chamarra. No le va a quedar más remedio que ir al panteón, allí puede que la encuentre. El joven pues se quedó sorprendido, era algo inusitado, con lo que no contaba, y dijo: pero no es posible si yo estuve danzando con ella anoche. Ella nos acompañó en la fiesta y yo estuve tan contento. La señora le responde: si usted no cree, vaya al panteón. Realmente el joven se dirigió de inmediato hacia el panteón indicado por la anciana y ciertamente el joven buscó el sepulcro y sobre el mismo estaba su chamarra. Además allí estaba escrito:
sobre la lápida el nombre y el apellido de la difunta. No quedó pues en el joven duda saber pues cómo una expersonalidad suele hacerse tan física, tan material, es asombroso, ¿verdad? Sin embargo, la expersonalidad jamás es inmortal, pero al fin se disuelve. Lo que continúa, lo que no va a la fosa sepulcral es el ego, como ya les dije, no es más que un conjunto de agregados psíquicos. Cuando uno, el investigador esoterista, investiga tales agregados en la quinta dimensión de la naturaleza y del cosmos, no poseen en modo alguno los cuerpos existenciales superiores del ser, como sostienen las diversas organizaciones pseudoesotéricas y pseudo-ocultistas, resultan ambas incoherentes. Las figuras de los desencarnados humanoides, al penetrarse y compenetrarse mutuamente los diversos agregados, tales espectros asumen gigantescas formas nada agradables, cuando uno de los agregados inhumanos que constituyen el mí mismo, actúan en forma independiente del conjunto total, pues asumen estas figuras animalescas más o menos grandes, más o menos chicas, bajas, altas, bajas, imprecisas, abominables. Si un investigador competente examina a un fallecido en la región molecular, no posee aquel ego, una auténtica personalidad en un sentido. La personalidad, aquella persona que en el mundo hemos conocido, tal vez muy amada y bondadosa, muy querida para nosotros, ha muerto, es verdad, ha dejado de existir, pero eso que continúa no es en modo alguno la persona. Si pudiera eso que continúa tener una personalidad definida, ¿cuál es su mortalidad? Los agregados psíquicos no son la persona, son un conjunto de defectos psicológicos, mejor dijéramos animalesco infrahumanos, también diríamos como un compendio de recuerdos, como el resultado de muchos ayeres. La inmortalidad es algo diferente, es algo que hay que lograr, entonces, matar el muerto. Si el ocultista puede ser muerto de pecado, el ego. Pero si estamos en el mundo tridimensional diríamos, hay que matar al vivo. En la región de los muertos diríamos, hay que matar al muerto, pero en la región de los vivos diríamos, hay que matar al vivo para que el muerto, es decir, su auténtico, legítimo y real, resucite en el mundo tridimensional de Euclides. Matar al vivo para resucitar al muerto, el vivo es el ego, muerto es el ser. Al contemplar a los humanoides tanto en vida como después de muertos, son absolutamente irresponsables, máquinas controladas por los diversos agregados, estos se pelean la supremacía, cada uno quiere controlar los centros capitales de la máquina, esa es la cruda realidad, en ese sentido todos los humanoides son irresponsables. Los agregados psíquicos son el resultado de las consecuencias del abominable órgano cundartiguador. Dijimos también que la conciencia se halla embotellada entre el ego y que se procesa en función de su propio condicionamiento. Ahora bien, si el ego es el resultado de las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador, esto significa que la conciencia está hipnotizada de esa fuerza hipnótica universal. Es que todos los humanoides son víctimas de esa fuerza hipnótica, pero la gente no se da cuenta de la cruda realidad sino cuando cruza tal energía hipnótica con mayor rapidez y que se puede demostrar en forma concentrada como en las secciones hipnóticas. Pero si observamos minuciosamente a los humanoides veremos que están hipnotizados, que cometen cientos de errores echados a la balanza, es verdad, mas nosotros lo atribuimos al carácter, a la canción psicológica de las personas. Buscamos 150.000 justificados, etc. Observamos a un sujeto común y corriente en una sección hipnótica, a un sujeto pasivo, a un sujeto hipnotizado hará todo lo que el hipnotizador le mande. Si el hipnotizador le dice que tiene que atravesar un río de lado a lado, así lo hará, no importa que esté rodeado de mucha gente. Si el hipnotizador le dice que le están atacando y tratara de huir despavorido, ¿por qué? Porque él hace lo que el hipnotizador le mande y cree lo que el hipnotizador le dice. Ahora, si observamos la vida básica de las personas, veremos las extravagancias insólitas, terribles, pero para todo hay justificativo. Diremos la tal moda de los hippies, extravagancia en la forma de vestir, que alguien resulte haciendo algo fuera de onda, como se dice, son caprichos,
para todo hay un justificativo, mas la cruda realidad de las cosas es que todos están hipnotizados y no lo saben. La fuerza hipnótica viene, repito, del abominable órgano cundartiguador, eso es verdad, el ego viene del abominable órgano cundartiguador y como es subjetivo este se procesa dentro del ego en forma subjetiva, quiere decir, que está hipnotizada, es víctima de una hipnosis. La hipnosis producida por el abominable órgano cundartiguador. Así que hemos de repetir lo que se nos dijo en la pasada clase, es necesario que así sea. Ahora nos explicaremos a qué se debe la falta de responsabilidad de muchas personalidades. También se observó en varios lugares, estoy hablando de pueblos que surgieron durante la época de la primera subraza raíz después de la segunda catástrofe, que alteró fundamentalmente la corteza geológica de nuestro mundo Tierra. Entonces se hicieron estudios de fondo sobre los actos irresponsables de los hipnotizados humanoides. Desdichadamente después de aquellos países que fueron destruidos por la cadena de desiertos de esa época tenían la misma confusión de los organismos humanos a la inversa. Cuando un hombre de esa época quiso resucitar esa antigua ciencia, fue terriblemente criticado, ni que tuviera tiempo de confiscarla, de rehacerlo, prácticamente destruyeron su labor. Es que los físicos, los grandes bribones del intelecto que se encuentran en el estado de hipnosis profunda, no pueden jamás aceptar temas o conceptos que se salgan del círculo vicioso en que se hayan metidos, pero cuando uno de ellos quiere romper con ese círculo, le caen a picotazos, como se dice por ahí, lo destruyen. Ese mismo hombre presintió que existía una doble conciencia en el ser humano, la verdadera y falsa. Él estudió ese proceso de la hipnosis colectiva, pero eso sí, sus experimentos fueron destruidos. Pues sí, mis caros hermanos, tenemos que reconocer el estado en que se encuentran los humanoides. Lo más grave es que se creen que ya son humanos, y ya hay sombras en las pantallas de televisión como se vanaglorian de la palabra del hombre. Dicen, el hombre que llegó a la luna, pero ¿cuál hombre? Me pregunto yo. El hombre está conquistando el Polo Norte, pero ¿cuál? ¿Dónde está el hombre? Eso sí que ande por el mundo con figura de humanoide, ¿son acaso hombre? Son humanoides, pero no son hombres, serán mamíferos intelectuales pero humanos jamás. ¿Cuál es la condición para llegar a ser hombre? Les advierto que estoy hablando como se dice con el corazón en la mano. Sin embargo, a pesar de todo les he dicho que quizás en la misma universidad donde van en México los estudiantes dicen con toda franqueza nosotros somos mamíferos racionales. Bueno, ya es algo, ¿no? Pero ellos no necesitan la palabra del hombre, ellos dicen que el hombre es un mamífero racional, pero ellos se creen todavía hombres y sin embargo dicen que son mamíferos racionales. ¿En qué quedamos? O son mamíferos racionales o son hombres. Ellos confunden la gimnasia con la magnesia, lamentable, y eso es muy triste. Para que nazca el hombre, hay que hacer primero todo un inventario de sí mismo eliminando lo que tenemos de inhumano, de animales, mejor dijéramos, y crear dentro de nosotros los factores humanos. Pero alegamos el título de hombres, así porque así, pues resulta absurdo en un 100%. ¿Para qué van a venir? Además ya no han eliminado los elementos inhumanos. Hay que crear los cuerpos existenciales superiores del ser, se debe hacer ante todo, comprender cómo se han decrecido. Me tocó el procedimiento a seguir en un trabajo, en esto debemos ser cuidadosos, analíticos e ir al fondo de la cuestión. En aspectos de alquimia se habla del mercurio de la filosofía secreta. ¿Cuál es ese mercurio? Es el alma metálica del esperma sagrado. El original bruto, es azoe en bruto. ¿Cuál es el azoe en bruto? El mercurio mineral, hablando en términos rigurosamente alquímicos, el caos metálico, el caos, pero no importa, sabemos que nuestro cuerpo salió del caos, cualquier planta tiene su caos de donde brota, el organismo humano nace también del caos. ¿Pero cuál caos? El esperma sagrado, el enseminis, como muy bien dice este Teofastro Lombardo de la obra Paracelso en